Dios te bendiga en este hermoso día que Dios nos ha dado por su amor y por su misericordia. Soy el pastor Gerardo Cabrera y para mí es un honor poderte en esta mañana dar una palabra de Dios para tu vida, y quiero que comparta esta palabra de Dios con aquellas personas que lo necesitan para que juntos podamos compartir el evangelio, porque esta es la voluntad del Señor. También quiero que te suscribas a mi canal de YouTube para que así puedas recibir cada mensaje que estaremos trayendo cada mañana. Y así, hermano, quiero decirte en esta mañana que voy a traer un tema muy importante. El tema se titula La vida desde la perspectiva de Dios. Y nos vamos a apoyar en la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 100. Pero antes de leer la palabra, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo hablando y ministrando nuestras vidas. Oremos a Dios. Padre, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos en esta preciosa mañana. Agradecemos, Señor, de que tú nos has permitido hoy ver la luz del sol. Espíritu Santo, toma control de cada palabra que saldrán de mi boca, que sea tú obrando, sanando, libertando, transformando, trayendo una palabra de restauración, y que sea tú, Dios mío, limpiando los aires y reprendiendo y atando cualquier espíritu de malicia que quiera levantarse, Señor, para que tu palabra nos llegue. Señor, llega allí donde está la necesidad y derrama una unción sobre esa vida conforme a la necesidad de su corazón, Padre mío. Señor, que tu Espíritu Santo, Dios mío, sea, Padre Santo, dándole fortaleza, Señor, a cada vida, a cada oyente que va a escuchar esta palabra, Dios. Padre, glorifica a tu Hijo amado a través de esta prédica, y que tu palabra, Señor, Padre Santo, fluya y corra como río de agua viva, haciendo haciendo el trabajo en el corazón de cada vida que escuchará tu mensaje, Dios. Yo prometo que al final yo te daré la gloria a ti, porque tú no la compartes con nadie, en el nombre de Jesús. La vida desde la perspectiva de Dios. Y vamos a apoyarnos en la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 100, en el versículo 3. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo digo amén. Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. La Biblia indica que nuestro propósito en la vida es llegar a ser amigo de Dios. Dios es nuestro creador. Es Él quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No vemos las cosas como son, la vemos de acuerdo con nuestro modo de ser. La manera en que ve tu vida forma parte de tu vida. La manera en que define tu vida determina tu destino. Tu manera de ver las cosas influirá en cómo emplear tu tiempo, tu dinero, tu talento y cómo valora tus relaciones. No te acomode al mundo actual, sino sé transformado mediante el cambio de la renovación de tu mente a través del Espíritu Santo, para que así podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos ofrece 3 enfoques o metáforas que nos enseñan qué es la vida desde la perspectiva de Dios. La vida es una prueba, es un fideicomiso y una asignación temporal. El carácter se desarrolla y se manifiesta por medio de las pruebas. La vida en sí es todo una prueba, siempre será probado. Una prueba muy importante consiste en ver cómo actúa cuando no puedes sentir la presencia de Dios en tu vida. Cada día es importante y cada segundo es una oportunidad para hacer crecer y profundizar tu carácter, para mostrar amor y depender de Dios. La Escritura dice: pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más de lo que puedan soportar. Más bien, cuando llega la tentación, Él le dará también la salida
a fin de que podamos resistir. Primera de Corintios 10:13. Entonces, ¿qué es la vida desde la perspectiva de Dios? El versículo 3 del Salmo 100 dice, una vez más te lo leo: reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. En primer lugar, tenemos que reconocer nuestra procedencia. ¿Quién nos hizo? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Y cuál fue el propósito? Porque Dios nos permitió nacer en determinada familia, en determinada nación. Porque nuestro Creador, todo lo que ha hecho, lo ha hecho perfecto. Tú no naciste en un lugar equivocado. Tú no naciste en una familia equivocada. Tú naciste en ese lugar porque allí era donde Dios te iba a usar y te iba a levantar con un propósito determinado en tu vida. Dios fue el que te hizo. Jehová Dios es tu creador. No tenemos procedencia del mono. Nosotros venimos de un Dios de amor y de misericordia que nos ha hecho. De un Dios que nos ha hecho para que nosotros le adoremos y aprendamos a hacer su voluntad en todo tiempo. Reconoce que fue Dios que te hizo. Hay un Dios que un día te va a juzgar, que un día tú estarás delante de su presencia. Por lo tanto, aprende a vivir tu vida, no de la manera que tú quieres, sino de la manera que Dios quiere que tú la vivas. Porque vivir para Dios es una bendición. Vivir la vida a la manera de Dios es lo que te enseña a vivir una vida agradable, una vida de bendición. Porque cuando tú vives la vida a tu manera, cuando tú vives la vida sin reconocer a Dios en tu camino, déjame decirte que hay mucho tropiezo para tu vida y para mi vida. Solamente cuando nosotros entendemos que tenemos un creador al cual nosotros le vamos a dar cuenta, entonces así podemos entender qué es el propósito de Dios para nuestra vida. Podemos entender para qué fuimos nosotros creados. Hasta que no reconozcamos nuestra procedencia, hasta que no reconozcamos quién es nuestro creador, hasta que no reconozcamos de dónde venimos, nuestra vida va a estar fundida, va a estar hundida en la desesperación, en el fracaso. Pero cuando nosotros reconocemos a Dios en todo nuestro camino, Él mismo se encarga de ordenar nuestros pasos para que caminemos con paso firme hacia su propósito determinado. Quiero leer ahora en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, el versículo 11. Apocalipsis 4:11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Apocalipsis 4:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Aquí está hablando Jesús. Él viene pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Tú tienes un principio, pero también tendrá un final. Tu vida un día acabará. Sea que el Señor venga o sea que tú vayas ante con Él. Tú tienes que entender que un día estará delante de la presencia del Señor. Una vez muere el hombre y el juicio. Tu manera de vivir, tu manera de tú dedicar tu tiempo, de hacer las cosas, va a definir en qué lugar tú vas a pasar la eternidad. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén la palabra de Dios en tu corazón. No dejes que el afán, la ansiedad, el trabajo, los amigos, tu familia, no dejes que el mundo quite y robe la palabra de Dios de tu corazón. Tenemos que guardar la buena semilla de la palabra de Dios en nuestro corazón y dar fruto, como dice la palabra de Dios, al 30, al 70 y al 100 por uno. Porque Dios quiere que nosotros guardemos su palabra
en el depositorio de nuestro corazón. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo escriba los mandamientos de Dios en nuestras vidas para que nuestra vida tenga totalmente el propósito de Dios determinado para cumplirlo. También quiero leerte en esta mañana en el libro de Isaías, en el capítulo 45. Isaías capítulo 45. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer el verso 18. Isaías 45, verso 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuere habitada la creó. Yo soy Jehová, no hay otro. Jehová es el creador, el que hizo la tierra para que sea habitada. Él es Dios, no hay otro. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que todas las cosas que nos rodean, tanto la tierra, el mar, la naturaleza, los animales, cada especie de cada animal, todo lo hizo Dios con un propósito determinado. Por ende, tenemos que entender que el Dios Todopoderoso hizo todas las cosas para que nosotros aprendamos y sepamos lo grande y lo poderoso que es nuestro Dios, y para que nosotros disfrutemos de todo lo que Él hizo dentro de su límite, de la manera agradable y adecuada delante del Señor. Porque muchas veces cuando no usamos las cosas que Dios nos ha regalado de la manera adecuada, muchas veces podemos explotar los recursos que Dios nos ha dado. Porque hoy día estamos viendo cómo la naturaleza está siendo explotada, cómo los recursos que Dios nos ha dado están siendo explotados de una manera exagerada, de una manera que un día lo vamos a tener que necesitar. Estamos para construir y para guardar lo que Dios nos ha dado. ¿Podemos nosotros guardar lo que Dios nos ha dado? Sí podemos. Si nos concientizamos, vamos a hacer de este mundo un mundo mejor. Pero para que este mundo sea mejor, tenemos que meter a Dios en las escuelas. Tenemos que meter a Dios en las naciones. Tenemos que meter a Dios en nuestra familia, en nuestra ciudad. Y tenemos que cumplir su mandamiento y vivir de acuerdo a sus palabras, para que la vida nuestra tenga sentido y para que su bendición pueda fluir en nuestra vida. Porque esa es la voluntad del Señor, que nosotros seamos prosperados en todo nuestro caminar. Pero para que esto pase, tenemos que vivir la vida no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Voy a leer en el libro de Santiago el versículo, capítulo 4, versículo 8 y el versículo 11. Estaré leyendo. Y dice así: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Si sientes que la presencia de Dios se ha ido de tu vida y que no sientes su Santo Espíritu, acércate más a Dios a través de la oración. A través de su santa palabra puede acercarte a Dios. Cuando tú le cantas y adoras a Dios en espíritu y en verdad, tú te puedes acercar a Él. Cuando tú ayunas y te apartas para Dios a solas con Él, tú te estás acercando a Dios. Acércate a Dios cada día para que su presencia pueda hacer en ti una protección divina. Porque cuando la presencia de Dios está en tu vida, todo te irá bien. Purifiquémonos vosotros de todo doble ánimos. Purifiquemos nuestros corazones. Aprendamos a ser personas de ánimo en el Señor. Ánimo al 100%. Porque Dios nos ha mandado a ser fuerte y a ser valiente. Dice el versículo número 11 de Santiago, capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no os murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano,
murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Nosotros no estamos para juzgar a nuestros hermanos. Nosotros estamos para orar por nuestros hermanos. Para que nosotros, gloria a Dios, aleluya, podamos vivir una vida en completa paz. Tenemos que aprender de lo que dice la palabra de Dios. Dejemos de juzgar a nuestros hermanos. Vamos a orar por nuestros hermanos para que Dios sea el que haga lo que tenga que hacer en la vida de nuestros hermanos. No podemos estar juzgando porque no somos jueces. El único juez es Dios. Tenemos que soportarnos los unos a los otros en el amor del Señor, porque esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así yo quiero que tú busques tu Biblia ahí mismo también en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 23. Dice así: se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios porque le creyó a Dios. Asimismo, nosotros tenemos que creerle a Dios como Abraham le creyó a Dios. Porque cuando tú crees que Dios está contigo, entonces su presencia se hace evidente en tu vida. No importa el problema que tengas, no importa por la prueba que esté pasando. Si tú crees que Dios está contigo, Él lo está. Porque la fe es la que te acerca más a la presencia de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, estamos perdidos. Vamos a leer el versículo también, Santiago capítulo 4, versículo 14. Dice así: cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros no sabemos lo que vendrá mañana. Nosotros no sabemos con claridad qué pasará mañana. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir el aquí y el ahora. Aprovechar cada minuto, cada hora, cada segundo que Dios nos regala es algo importante para nuestra vida. Porque si no aprovechamos el tiempo que Dios nos da en el presente y en el futuro, lamentablemente vamos a desperdiciar nuestra vida. La vida es como una neblina. La vida es como una flor del campo que hoy es y mañana es cortada. Nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque aprovechando el tiempo es que nosotros podemos hacer la voluntad del Señor. Había un joven en la República Dominicana, el cual él fue a una bodega y yo estaba en esa bodega en ese momento. Él fue a comprar una botella de alcohol, ron Brugal dominicano, y yo me acerqué de parte de Dios a su vida y le dije: ¿sabe qué? Delante del dueño de la bodega le dije: el gozo no está en esa botella de alcohol. Le dije esta palabra porque lo sentí de parte de Dios. El gozo está en Jesucristo. Te invito a la iglesia. Ven conmigo. Él tenía a su niña como de 7 o 8 años, más o menos 6 años, a su lado. Y lo invité a la iglesia. Eso aproximadamente fue como el año 2007, 2008. Y él me dijo: ¿sabe qué? Yo voy ahí a la iglesia. Pero como todo, agarró su botella de alcohol, se la llevó y solamente pasaron 3 horas. Se tomó la botella de alcohol, se embriagó, tuvo un accidente y se mató. Ahora, ¿a qué iglesia él vas a ir? ¿A qué iglesia él vas a ir ahora? ¿A qué iglesia él vas a ir ahora? Gloria a Dios, aleluya. ¿A qué iglesia él vas a ir ahora? No puede ir a una iglesia ahora. ¿Sabe por qué? Porque ya partió, ya se fue, ya salió del mundo de los vivos. Y la oportunidad que Dios nos da para servirle, tenemos que aprovecharla cada día.
Tenemos que aprovecharla cada día. Este es el tiempo para buscar a Dios. Este es el tiempo para que nosotros nos acerquemos a Dios y para que vivamos una vida conforme a su voluntad. ¿Sabe por qué? Porque hoy es la oportunidad que Dios nos da para que nosotros busquemos su presencia. Acerquémonos más a Dios. Dice el versículo 3 del capítulo de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú que te sientes afligido, tú que te sientes agobiado, tú que dices que no puedes más, quiero decirte que el reino de los cielos es para ti. Solamente deposita tu confianza en Dios y Él te va a ayudar. Él te va a levantar y te va a sostener. Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Así voy a hacer una oración y quiero que la repita conmigo. Señor Jesús, en esta hora vengo renovando mi voto contigo y vengo arrepintiéndome de mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado en pensamiento, en palabra y en hecho. Vengo ante ti reconociéndote como el Señor y el Salvador de mi vida. Lávame con el cloro de tu sangre. Santifícame de mis maldades. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borre. Ayúdame a perseverar en tu camino hasta que tú vengas o hasta que yo parta. Gracias, Padre, por recibirme como tu hijo. Yo te recibo como mi Padre. En este día te bendigo en el nombre de Jesús. Y quiero decirte que es importante que tú busques una iglesia para congregarte. Una iglesia cristiana donde se hable la sana palabra del Señor, la sana doctrina de la palabra. Ora, lee la Biblia, habla con el Señor, porque Él siempre va a estar contigo. Siempre busca el rostro de Dios y Él te va a iluminar. Y vive la vida no a tu manera, sino a la manera de Dios. Porque el mundo y su deseo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios te bendiga una vez más y para adelante y para el cielo. No te detenga y recuerda que Jehová Dios fue el que te hizo. Te hizo para que hagas su voluntad y para que viva la vida desde la perspectiva de Dios. Bendiciones para adelante y para el cielo en el nombre de Jesucristo. Soy tu amigo y hermano, el pastor Gerardo Cabrera, y recuerda, comparte esta palabra de Dios con aquellas personas que lo necesitan para que juntos prediquemos el evangelio, porque dice la Biblia que el Señor vendrá cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Maranata, Cristo viene pronto. El Espíritu y la iglesia dicen, sí, ven, Señor Jesús. Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús.